Bien, estamos haciendo un estudio del libro de Hechos y hasta la semana pasada llegamos al capítulo 13 de Hechos, que precisamente a partir de ahí, ¿verdad?, se muestra un cambio en la historia, en la narración de este libro, ¿verdad? Hasta ahí hemos visto desfilar diferentes personajes desde el principio, el nacimiento de la iglesia. Luego Pedro, el apóstol, tiene un rol protagónico muy fuerte. Y a partir de aquí asume un rol protagónico hasta el final del libro de Hechos, llamado Saulo, y posteriormente Pablo, que la semana pasada explicamos ese cambio del nombre y su significado. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de la biografía de Pablo, ¿ok? ¿Ya? Y aún una radiografía de Pablo. Entonces quisiera por favor que volteen las páginas hacia el siguiente libro llamado Romanos, la epístola a los Romanos. Y leamos solamente el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y esto para conocer un poco acerca de este personaje bíblico, ¿verdad?, cristiano, que asume pues este rol protagónico en la iglesia de Cristo y en su desarrollo, en su expansión, ¿verdad?, en este caso, desde la iglesia de Antioquía hacia diferentes naciones, ¿verdad?, incluyendo países de Europa. Y bueno, Romanos capítulo 1, versículo 1, solamente como referencia, y luego haremos un estudio, ¿verdad?, acerca de la biografía y una radiografía breve de este bendito siervo del Señor. Bien, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Señor amado, en esta mañana honramos tu nombre, Señor, y te bendecimos, y nos hemos reunido en tu casa, Señor, con el propósito de adorarte, Señor, bendecir tu nombre, Señor, reunirnos como familia en Cristo, Señor, para exaltarte a ti, también para agradecerte, Padre Santo, porque cada día tú nos colmas de tus favores y misericordia, Señor. Cada día tú muestras un cuidado especial de nosotros, Señor. Gracias por esta semana. Estamos vivos, estamos con salud. Hemos comido un pan, Señor, sobre nuestra mesa, Señor. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos de todo corazón. Todo te lo debemos a ti, Señor. Y también nos hemos reunido en esta mañana, Señor, con el propósito de oír tu voz, tu palabra, Señor. Que por esta palabra somos enseñados, somos instruidos. También muchas veces somos exhortados, también somos encaminados en el conocimiento de tu gracia y tu voluntad. Bendito Dios, que esta palabra, Señor, también nos traiga ánimo, consuelo, exhortación, edificación a nuestra vida. Pedimos tu bendición, Señor, para que esta palabra llegue al corazón de tus hijos, Padre Santo, donde quiera que se encuentren, estén oyendo y viendo este mensaje. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces de manera sencilla vamos a ponerle el tema de hoy: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ya hemos mencionado el significado de la palabra apóstol, ¿verdad?, que significa enviado. Pero enviado, ¿verdad?, no como cualquier persona, ¿verdad?, a cualquier mandado, a cualquier encargo, sino enviado por el Señor Jesucristo, ¿ok?, que recibe una comisión. Es enviado con una comisión. ¿Y cuál es la comisión?
básicamente predicar el Evangelio, ¿verdad? Hacer discípulos y bueno, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿ok? Entonces el apóstol es un enviado con una comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo. No se manda solo, no se envía solo, ¿verdad? ¿No? Sino que recibe de parte del Señor la autoridad y la comisión para hacer. En este versículo que hemos leído de Romanos, dice, se presenta el mismo Pablo, que es una de las primeras cartas que él escribe, y él dice, Pablo, y asume su nuevo nombre, que antes era Saulo, ¿se acuerdan? Y Pablo ahora, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Significa pequeño, ¿verdad? Pequeño. Porque se dice que Pablo justamente era así, ¿no? Era bajito, gordito, medio peladito, ¿verdad? Y parece que tenía un problema de la vista, ¿no? Entonces así como que muy atractivo no era, ¿verdad? Pero el atractivo era el ministerio, el don que tenía, la transformación que Cristo había hecho en su persona, ¿verdad? Así que de repente uno humanamente, físicamente quizás no tenemos mucho atractivo, pero el Señor cuando viene a nosotros, nos cambia, nos transforma, ¿verdad? Y el mayor atractivo que una persona puede tener, ¿verdad? No es por fuera, sino es lo que lleva por dentro. Y llevamos al Señor, el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Entonces él se presenta con este nombre, Pablo, que no solamente es pequeño por su estatura, sino que es especialmente la actitud que él toma delante de Dios. Él dice en 1 Corintios 15 que yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, ¿verdad? No se presenta con aires de grandeza siendo llamado a ser apóstol. Interesante que diga él eso, ¿no? Llamado a ser apóstol. Él entiende que tiene un llamamiento apostólico, ¿verdad? Que va en formación. Es decir, en ese momento no es apóstol, está en formación, tiene un llamado a ser apóstol, ¿ok? Más adelante a los corintios y a otros dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Aún inclusive enfatiza diciendo, no de hombres ni por hombres, ¿verdad? ¿Ya? Pero aquí él menciona que es llamado a ser, quiere decir, está en proceso de formación para eso. Y luego dice también siervo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, ¿no? Y esa palabra siervo, que como sabemos significa también esclavo, se debería traducir también esclavo aquí. Y Pablo se considera a sí mismo un esclavo de Cristo, ¿verdad? Y que era un esclavo, una persona que había cambiado su condición de libertad, o también podía haber nacido así, ¿verdad? ¿Ya? Pero él a sí mismo, voluntariamente, utiliza ese título, ¿verdad? De esclavo de Jesucristo, ¿sí? Entonces una persona que está sujeto a las disposiciones, al mandato, a la autoridad de su Señor, que es nuestro Señor también, Jesús de Nazaret. Muy bien, ¿quién es este Pablo? A ver, analicemos un poquito acerca de este personaje, Pablo. Antes de su llamado, ¿no? El llamado aquel que en Hechos 9, ¿no? Cuando se encuentra con el Señor Jesús camino a Damasco. Antes de su llamado, la Biblia nos menciona, Hechos 21:39, le voy dando algunos versículos ahí, los que gusten apuntar. En Hechos 21:39 nos menciona que Pablo nació y se crió en una ciudad de Turquía llamada Tarso, ¿verdad? Por eso se le conoce Saulo de Tarso. Esa ciudad existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Era de la tribu de Benjamín, eso está en Romanos 11:1, de la tribu de Benjamín, por lo tanto era del linaje judío, ¿no? Entre los judíos, por eso dice hebreo de hebreos, dice, ¿no? Muy bien, también justamente lo que acabo de mencionar en Filipenses 3:5, dice hebreo de hebreos, como recalcando, enfatizando que era un hebreo, un israelita de pura cepa, diríamos acá, ¿no? Ya, así, ¿qué más? Hechos 22:3 nos menciona su instrucción, su educación. Dice que fue educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Que era un notable, ¿verdad? Maestro de su tiempo y rabino, ¿no? De su tiempo. Y entonces fue educado a los pies de él. O sea, tuvo una excelente formación. ¿Qué más nos menciona la Biblia? Hechos 23:6. Acerca de él, era fariseo, hijo de fariseo. O sea, siendo judío, pero era judío de una de las ramificaciones o sectas, se le conoce, de los judíos, llamados los fariseos, que eran muy legalistas, muy enfáticos, muy firmes, ¿verdad? Y recordemos que los fariseos no siempre fueron como se conoce en el tiempo de Jesús. En un principio los fariseos, ellos comenzaron bien porque ellos buscaron básicamente, ¿verdad? El ser puros para el Señor, la santidad, ¿verdad? Especialmente eso, pero con el tiempo se fueron, ¿cómo se dice? Extremizando, no es la palabra, ¿no? Se volvieron extremistas,
¿verdad? Hasta el punto de llegar a ser legalistas. Entonces es bueno puntualizar en la palabra, pero cuando solamente enfatizamos la palabra, sin el espíritu de la palabra, es que uno se vuelve un legalista, un fariseo, ¿verdad? Y el Señor Jesús le llamó la atención por eso, porque dijo, era necesario hacer esto, pero sin descuidar aquello, ¿verdad? La justicia, el amor, la misericordia. ¿Se acuerdan, no? Entonces hay que llamar la atención, hay que decir la palabra, pero también, ¿verdad?, no olvidarnos del amor, la compasión, la justicia. ¿Ven? Que es lo que hablamos hace un momento antes de comenzar esta prédica, ¿no? Muy bien, entonces eso nos habla un poquito acerca de una síntesis de quién era Saulo en este momento, ¿no? Saulo de Tarso. Luego veamos un poco acerca del carácter, cómo era el carácter de este personaje, cómo era él. Encontramos en 1 Timoteo 1:13, ¿no? Y vamos a leer 1 Timoteo 1:13. Él mismo da una mención acerca de cómo era él antes de su encuentro con el Señor Jesús. En 1 Timoteo 1:13 dice él por sus propias palabras, habiendo yo sido antes ¿de qué? Antes de su encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Habiendo yo sido antes, 3 cosas dice acerca de él mismo: blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Perseguidor de quién o contra quién? De los cristianos, ¿verdad? Contra la iglesia de Cristo. Entonces era un blasfemo, era un perseguidor, era injuriador, y de llama, diríamos de feria, dicen en otros lugares, además era ignorante, ¿no? Porque él lo dice, ¿no? Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y algo más, en incredulidad, ¿no? Ignorante no es un insulto, ¿no? Sino es una condición, ¿verdad? Es una persona que desconoce, está en un estado de desconocimiento de algo, ¿verdad? O de alguien. Entonces él era ignorante de las cosas de Dios tal cual, a pesar que él pretendía servir a Dios, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos, pero dice, era un ignorante, no entendía nada. Eso es como cuando Job dice, no, Señor, yo ahora sí, mis ojos te ven. Antes de oír, nomás te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces podemos pretender servir a Dios a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestro parecer, y queriendo hacer de buena manera, de sinceridad, hacer la obra del Señor, pero a nuestra manera no es suficiente, por más sinceros que seamos. Y puede suceder con lo que ocurrió a Saulo, que pretendiendo y queriendo servir a Dios, más bien causamos ofensa, causamos injuria, causamos hasta daño y destrucción contra la iglesia, por no hacer las cosas conforme como Dios manda en su palabra. Y por eso Pablo acá se está retractando, está reconociendo y dice, fui ignorante, hasta incrédulo, siendo judío. No es que no creía en Dios, sino que en cuanto a la revelación del Señor, ¿verdad? Pues bien, ¿qué más tenemos de él en su carácter? Era un hombre de gran celo, pero así, tenía mucho celo en las cosas de Dios, un poquito irónico, ¿no? ¿Verdad? Pero 2 cosas en cuanto a él. Número 1, era celoso en guardar la ley de Moisés. En Filipenses 3:6, que nos dice Filipenses 3:6. Entonces, hay Danielito que tiene buena voz, ahí vamos a leer ahí. Filipenses 3:6, ¿qué dice? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Ajá. Entonces tenemos 2 cosas que él menciona en su celo, ¿verdad? Dos aspectos de ese celo que él tenía, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa? Dice perseguidor de la iglesia, ¿no? Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, ¿qué dice? Irreprensible. O sea, se esforzó por guardar la ley en todos sus términos, ¿no? Es el único que se encuentra que habla de esta manera, ¿no? Bueno, el otro es el joven rico, ¿no? Que dice que cumplió todos los mandamientos, ¿no? ¿Ya? Y aquí Pablo, que dice que en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible, es decir, no había alguien que le podía señalar que no había cumplido con esta ley o esta ley. ¿De qué ley está hablando? La ley de
Moisés, ¿verdad? Lo que llamamos el Pentateuco, ¿no? Entonces, Pablo es una persona, wow, que se cuidaba mucho de su conducta al punto de tratar de ser intachable. No obstante, todos entendemos que por la Biblia nos revela que no hay justo ni siquiera uno. Y que todas nuestras justicias, dice el profeta Jeremías, son como trapo de inmundicia, ¿no? La justicia humana no es suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Y aún Pablo, siendo irreprensible, intachable, no fue suficiente para Dios. Nadie en esta vida, nadie, ¿verdad? Necesitamos de la justicia del Señor, que Él nos justifique por su sangre, ¿no? Bueno, este es el carácter de Pablo. Entonces vemos que era así, tenía un celo fuerte, ¿no? Ha visto gente que dice, no, eso no se hace, eso no, usted no debe hablar así, usted hay gente que mira todo al pie de la letra, ¿verdad? ¿Sí? Y de repente ni ellos mismos lo cumplen, ¿no? Pero en el caso de Pablo, él sí, dice que él se esforzó en cumplir y se sentía con derechos, se sentía con autoridad de llamar la atención y de perseguir a la iglesia de Cristo, ¿no? Por ir en contra de lo que estaba en su entendimiento. Luego, ¿qué encontramos de él? ¿Cuál fue su guerra personal contra la iglesia de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué hizo él? Por ejemplo, Hechos 22:19. ¿Qué hacía? A ver, vamos a ver. Hechos 22:19. Estamos conociendo un poco del aspecto de Saulo antes de su encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Antes de ese cambio, ese encuentro que cambió su vida, ¿no? Y su perspectiva y luego el ministerio que el Señor le concede. Entonces, Hechos 22:19 nos muestra otra faceta de Saulo. Dice él: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Qué hacía Saulo con los cristianos? Dos cosas: los azotaba y los encarcelaba, los metía a la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Y azotar, ¿qué significa? Dar azotes, pues, ¿no? Dar de latigazos. Así era Saulo. ¿Qué? ¿Este Saulo? ¿Verdad? Así, o sea, tenía un carácter violento, ¿no? O sea, una ira, ¿verdad? No sé si incontenible, pero que para dar a una persona con azotes solo porque tenía una fe distinta. No sé si usted como cristiano se encuentra con un musulmán, o se encuentra con un budista, o se encuentra con gente de alguna otra confesión religiosa, y usted solamente porque no cree en Cristo, usted lo agarraría a correazos, saca esto y conviértete a Cristo, acepta, ¿no? O tienes que aceptar. ¿Haría eso usted? Pero Saulo hacía eso contra los cristianos. Violento, ¿no? Ese era su carácter. ¿Qué más? Hechos 26:10. En Hechos 26:10, algo más. No solamente los azotaban, los encarcelaban, sino que en Hechos 26:10 encontramos, a ver, dice, lo cual también hice, a ver, desde el 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y no solo contra el nombre, sino contra los que creían en ese nombre, ¿eh? Los cristianos. Entonces, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, no pocos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto. O sea, levanté la mano, estuve de acuerdo, di mi voto para que los mataran, los asesinaran. Hasta ese extremo llegó Saulo, que dio su voto, estuvo de acuerdo en que se matara, se quitara la vida, ¿verdad?, a los cristianos. No había un sentimiento de perdón en él, ¿no? Antes de Cristo. Terrible, ¿no? Una persona así, hermanos, yo me pongo a imaginar en el día de hoy, si pensáramos, si no conociéramos lo que fue Pablo después, pero en el día de hoy, una persona así, usted diría, a esta persona lo llamaría el Señor. Una persona así sería candidato para ser usado por Cristo. Alguien que más bien iba en contra de él, en contra de la iglesia de él, que azotaba, ¿verdad? Que golpeaba, que injuriaba, que los metía a la cárcel y hasta estaba de acuerdo para que los asesinaran sangrienta, violentamente. Una persona así, candidato para servicio en el ministerio de Dios. Difícil, ¿no? Para nosotros, a nuestros ojos. Pero sigamos viendo, a ver un poco más. Hechos 26:11 dice que lo forzaba a blasfemar mediante la tortura, ¿no? El versículo 11 está ahí. Y muchas veces cargando todas las sinagogas. Y muchas veces
castigándolos en todas las sinagogas, en todas las que llegaban. Los forcé a blasfemar y enfurecido. ¿Cómo era el carácter de Saulo? ¿Ah? Iracundo, ¿no? Enfurecido, o sea, lleno de furia, ¿no? Sobremanera contra ellos, los perseguía. ¿Hasta dónde? Hasta otros países, hasta en las ciudades extranjeras. Hasta eso llegaba su encono contra los cristianos, ¿no? Bárbaro, ¿no? Tremendo, ¿no? Saulito, ¿verdad? Tremendo, ¿no? ¿Qué más? Gálatas 1:3, algo más nos menciona ahí. No sé si usted conocía esta faceta de Saulo antes de ser Pablo, pero es bueno que lo conozcamos para ver cómo es la obra de Dios en la vida de una persona, ¿no? Que se rinde a Él. Entonces, versículo 13, capítulo 1 de Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Entonces, asolar quiere decir perseguir con violencia, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, o sea, con violencia. Este persiguió a la iglesia de Cristo con gran violencia, con furia. Él dice, enfurecido en gran manera. Ese era Saulo de Tarso, ¿no? Ese era. Tenía como una guerra personal contra Cristo y contra los cristianos, sin conocer a Cristo, ¿no? Perseguía a Cristo. Porque alguien que persigue a la iglesia está persiguiendo a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Por eso que el Señor, cuando sale a su encuentro, no dice, ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos, a mis discípulos? No dice eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Pues a mí me estás persiguiendo. Entonces, justamente, ¿qué sucede? Hechos 9, que es en el capítulo, ¿verdad? Del 1 al 18, nos muestra ese encuentro, ¿no? Está Pablo ahí con las órdenes, las cartas de los principales sacerdotes para continuar persiguiendo a los cristianos. Va camino a Damasco, donde había un importante grupo de cristianos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede ahí? El Señor Jesús sale al encuentro. Él no se encuentra con Jesús, Jesús viene a su encuentro de él, ¿verdad? Así es muchas veces. La gente piensa que yo me encontré con Cristo en tal lugar. No nos encontramos con Cristo. Él viene a nosotros de diferentes maneras. Porque Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar al que se había perdido. ¿Se acuerda el día que usted se conoció con el Señor Jesús? No fue usted que vino a Él, ¿verdad? Fue Él que vino a usted. Amén. Y la Biblia dice que el Padre que está en el cielo es el que nos trae, ¿verdad?, al encuentro de Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué sucede ahí? Saulo, cuando se encuentra, el Señor demuestra a través de una luz, ¿verdad? Porque el Señor es luz, ¿no? Entonces una luz potente lo ciega temporalmente y queda así sin capacidad de ver. Oye la voz del Señor, ¿verdad? Solamente él escucha la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? En ese momento que él cae a tierra, en ese momento salen unas palabras de él. ¿Qué palabras salen de él? Él dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Miren, ¿quién eres? Hasta ese momento no la había conocido, ¿verdad? ¿No? Pero entonces sale esa palabra que Señor, que significa amo, significa dueño, ¿verdad? Aquel que está el soberano, en máxima autoridad. Y dice, ¿quién eres? O sea, no le conocía. No conocía al Señor. Y el Señor se presenta y dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo soy ese Jesús. Es a mí que me persigues. Y entonces nuevamente sale la palabra Señor de sus labios y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo digo siempre? Esa es la oración que todo cristiano debe hacer después que acepta a Cristo. Después que un cristiano acepta, se encuentra con el Señor Jesús, lo recibe, lo acepta, lo confiesa como Señor y Salvador, la siguiente oración importantísima en su vida que debe hacer es esta oración de Pablo que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque aceptamos a Cristo y al aceptar a Cristo somos salvos, amén o no, porque es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero que no sea solo nuestro Salvador para irnos al cielo, porque todavía no estamos en el cielo, nos deja en la tierra, y si nos deja en esta tierra hay un propósito para el cual nos tiene aquí. Muy bien, entonces necesitamos que sea no solo nuestro Salvador, sino que sea nuestro Señor. Entonces, como Él es el Señor, es el soberano, es el amo, Él manda, yo obedezco, yo soy el esclavo, yo soy el siervo, Él es el Señor. Entonces tengo que preguntarle y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me tienes aquí en esta tierra?
¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué demanda de mí? ¿Qué debo hacer para ti, Señor? Hay que orar como Saulo. Pregunta al Señor. Inmediatamente después de aceptar a Cristo, lleve a la gente a esa oración y dígale, pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Con reverencia, con respeto. ¿Qué es lo que deseas que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, y si nunca hizo esa oración, le invito a que lo haga. No se contente con solamente ser salvo, no se contente con tener la seguridad de su salvación. Seríamos egoístas si solamente nos quedamos con eso. Cuando si soy salvo, gloria a Dios, me voy para el cielo, ¿no? Amén. ¿Y los demás? ¿Y qué hacemos mientras tanto en la tierra? ¿Para qué está usted? ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra? Hay un propósito, hay un plan de Dios. Y tenemos que conocer ese plan específico para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué debo hacer? Mientras estudio, mientras trabajo, mientras sirvo, mientras camino, mientras todo, ¿verdad? Mientras vivo en tal lugar, Señor, ¿qué hago ahí? ¿Sí? ¿Verdad? Y a él lo tiene que llevar porque él no puede ver. ¿Conocen la historia? Los que han leído el libro de Hechos y todo, ¿verdad? Lo tiene que llevar por primera vez. Él que se creía tan fuerte, ¿verdad? Tan valiente, tan así, ¿verdad? Y ahora depende de otro. Para caminar, para llegar a un lugar, ¿verdad? No puede por sí solo. Estaba ciego. Lo llevan ahí a Ananías, que era un discípulo fiel del Señor. El Señor le habla a Ananías, le dice, mira, ¿verdad? Quiero que ores por este varón, ¿no? Por Saulo, ¿verdad? Pon tus manos sobre él, ora por él. ¿Qué dice Ananías? En un principio se muestra un poco así reticente, le dice, no Señor, pero este hacía mucho daño, este perseguía, este hacía todo lo que hemos visto, ¿no? Pero el Señor le dice, no, yo tengo planes con él, que va a ser mi testigo, mi ministro, a los gentiles, a la nación a donde lo enviaré, ¿verdad? Y yo le voy a mostrar cuánto ha de sufrir por mi causa. Interesante, ¿no? Aquel que había hecho sufrir a muchos cristianos, ahora él también va a sufrir. Porque el ser hijo de Dios no nos libra de las consecuencias de nuestros actos. ¿Se entiende? Lo que se siembra, se cosecha. Jacob engañó, a él le engañaron 10 veces. Entonces Saulo hizo sufrir violentamente a muchos y él también sufrió violencia contra él mismo. Interesante. ¿Casualidad? No. Justicia de Dios. Por eso, tenga cuidado cómo trata a su prójimo. Tengamos cuidado cómo tratamos a nuestro prójimo. Lo que quieras que hagan contigo, eso mismo hazlo tú con ellos, dijo el Señor, ¿verdad? En otras palabras, ¿no? Eso es lo que dijo el Señor. ¿Correcto? La regla de oro se llama, ¿no? Hacen con otros lo que desean que hagan con ustedes mismos. ¿Quieres que te traten bien todos? Trátanos bien. ¿Quieres que la gente te apoye? Apoya a otros. ¿No? ¿Quieres que te sonría cuando ¿no? que te respondan un saludo? Pues hazlo vos también, hazlo con otros. Porque si tú no lo haces, ¿cómo esperas que lo hagan contigo? Si tú no siembras primero, ¿cómo esperas recoger lo que no has sembrado? ¿Me explico, verdad? Entonces, nosotros primero hacemos y luego recibimos. ¿Quieres que te amen? Ama, sin condición. ¿Quieres que te caigan unos manquitos? Acá en el Perú, manquitos, es decir, una ayudita financiera, ¿no? Ya mandan unos manquitos, ¿no? De que sean verdecitos. Está bien, sí, usted puede orar todo lo que quiera, no hay problema, y Dios lo puede hacer, pero ¿qué va a esperar primero que haga usted? Antes que le caigan los manquitos, usted también dé los manquitos a otros, usted también ayude a otros. Y es que Dios tenga, es verdad, así es, así funciona. ¿Así funciona o no, hermanos? ¿Así o no? ¿Verdad? El que siembra escasamente, sí cosecha, pero escasamente. Y el que siembra generosamente cosechará, ¿verdad? Entonces, pero para cosechar, primero tengo que sembrar. Entonces, muy bien, Pablo sembró violencia y cosechó violencia. Pues cuidado, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué más tenemos acá? Oyó la voz de Cristo, lo llevan a la ciudad de Damasco. A Ananías le ministró, oró por él, ¿verdad? Cuando recupera la vista, ¿qué sucede con Pablo? Recupera la vista, es otro en ese momento, ya él ha sido transformado, ya se encontró con Cristo, ¿verdad? El Señor le habla de su llamamiento, su ministerio, ¿verdad? Y entonces dice que tiene que ir va a ser testigo de él a los gentiles especialmente, ¿no? Y a las naciones. Muy bien, entonces, ¿qué hace? Lo primero que le hace es que se levanta y dice, ya tengo que hablar de Cristo, ¿no? Ha sido imbuido, lleno de él, y entonces va a Damasco a predicar en una sinagoga. Inmediatamente, me recuerda a ese muchacho, el joven, el endemoniado ganadero, ¿no? No es ganadero, es ganareno. Bueno, también era ganadero, pues era un ganado de demonios, tenía eso, ¿verdad? El endemoniado ganareno, ¿verdad? Apenas recibe a Cristo, se encuentra con Cristo, y entonces inmediatamente el Señor le dice, ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿verdad? Y él no tuvo tiempo de ir a un instituto, a la universidad, a prepararse, capacitarse en estudios bíblicos. Imagínate solamente qué hizo él, dar su testimonio, ¿no? Compartir acerca de Cristo, el encuentro con Cristo, y eso le sirvió, ¿verdad? No obstante, eso no es suficiente para servir al Señor. Todos podemos dar testimonio de cómo nos convertimos, de cómo Cristo ha cambiado nuestra vida. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo, pero no es suficiente para ser un ministro de Dios. Y como Pablo fue escogido, llamado a ser ministro de Dios, se da cuenta que no era suficiente ni con toda la formación que tenía previa, ¿verdad? Ahora necesita otro, porque hay una revelación del evangelio que le hacía falta. Entonces, ¿qué hace él? Deja lo que está haciendo y se va. ¿A dónde? ¿Verdad? Se va a Arabia, ¿no? La Biblia menciona en Gálatas, ¿verdad? Que estuvo en Arabia. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 años. Probablemente más que eso. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Ok? ¿En qué parte? Vamos a ver. ¿No? Vamos a ver. Gálatas 1, 16 al 18. ¿Ya? Entonces, Gálatas 1, 16 al 18. Voy a leerlo desde el 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está diciendo, ¿no? Que a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, aún siendo lo que fue él, pero ya estaba apartado desde el vientre, ya Dios lo había elegido, sin que él le conociera, ¿verdad? Pero ya Dios lo había elegido y lo había separado, como Jeremías, desde el vientre de su madre, y fue llamado por gracia de Dios, porque por sus obras, para nada, ¿verdad? No calificaba, pero por gracia sí. Entonces, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, especialmente su ministerio fue a todo el mundo no judío, especialmente, ¿verdad? Y entonces dice, no consulté enseguida con personas de sangre y carne, o sea, con los apóstoles u otros, ¿no? 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Cuando dice que fue a Arabia y luego volvió a Damasco, porque en Damasco, después entra a la sinagoga, predica, pero creo que él se da cuenta que no era suficiente, no tenía todavía la revelación de Cristo acerca del Evangelio. Entonces se da cuenta que necesita prepararse, capacitarse en esto. Así que entonces, versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Después que vuelve a Damasco, pasó 3 años, sube a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Entonces, hay un tiempo que él está en Arabia. Qué importante toda persona que es llamado a servir al Señor, ¿no? Qué importante. Siempre, una y otra vez, nos muestra que es necesario un tiempo de separación y un tiempo de preparación, ¿verdad? Estos dos aspectos. Todo aquel que es llamado a servir al Señor necesita un tiempo de separación, a solas con el Señor, un tiempo con el Señor. Me recuerda Marcos 3, 13, 14, 15 en adelante, que dice que cuando el Señor llama a sus discípulos, dice, y llamó así a los que él quiso. Y luego dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué era primero? Que estuviesen con él. Entonces, eso es lo primero cuando una persona recibe el llamado del Señor, debe separarse un tiempo con el Señor.
llenarse de Dios, a desarrollar disciplina espiritual en la comunión, en la adoración, en la oración, en la intercesión, en el estudio, en la revelación de las Escrituras, porque si no, ¿de qué va a predicar? Con predicar su testimonio no es suficiente, porque el testimonio no convierte a nadie. El testimonio no da fe para salvación, porque la fe para salvación viene por oír los testimonios. ¿Cuántos dicen amén? No, claro que no, ¿verdad? La fe para salvación, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no los testimonios. ¿Los testimonios son buenos? Sí. ¿Ayudan? Sí, ayudan, pero no salvan a nadie. Entonces Pablo se da cuenta que no era suficiente con eso, dice, me voy a Damasco, y voy a estudiar. Ahí el Señor se le presenta, le revela, le muestra el Evangelio, y él dice, ¿no?, que no lo recibió de los apóstoles, fue el mismo Señor que le dio la revelación. ¿Cuándo? En ese tiempo a solas con él. Interesante. Entonces, este es ahora Pablo ya, ¿verdad? El nuevo, sus inicios en su llamamiento, en su ministerio. Luego regresa a Damasco con un mayor conocimiento, revelación, poder de Dios para predicar la fe en Cristo. Leamos ahí mismo en Gálatas, y dice, versículo 18 en adelante: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, 2 semanas con Pedro. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Así que quisiera que veamos también Hechos 9, 22 al 25, que es paralelo con este pasaje, ¿verdad? Entonces, Hechos 9, 22 al 25, y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Por qué? Porque la ciudad, acuérdense, en esos tiempos eran amuralladas, ¿no? Entonces los muros, habían unas puertas que no eran puertas, eran portales, portones o portales más bien, ¿no?, donde la gente entraba y salía. Entonces había unos torreones y la gente ahí estaban mirando, acechando en qué momento Saulo iba a salir por alguna de esas puertas para matarlo. Esa era la intención de los judíos. Aquellos que antes le apoyaban, le daban cartas, ¿verdad?, le animaban todo, ahora estaban en su contra, ya estaban cosechando, ¿verdad?, lo que había sembrado. Versículo 25: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que entonces, bueno, Pablo regresa, ¿no?, ya con el conocimiento, con la revelación, con el poder de haber estado con el Señor, pero entonces no recibe las puertas abiertas, no lo recibe con brazos abiertos. Ahora también se voltea la torta, ¿verdad? El perseguidor ahora es el perseguido, ¿no? Y entonces, ¿qué hace él? Él tiene que escapar de Damasco. ¿Por qué escapó? ¿Pablo era valiente o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Era una persona valiente? Sí, predicaba con valor y de nuevo, expuso su vida muchas veces por causa de Cristo. ¿Y cómo un hombre valiente pudo huir? ¿Los valientes huyen? Porque aquí dice que escapó. O de repente pensó, digo, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Claro, también. ¿Cuántos son valientes aquí? Amén. Amén. ¿Ha huido alguna vez? También. Muchas veces pueden huir. Una huida estratégica, dice Daniel. ¿Cómo es eso? ¿No parece como que no tiene sentido, no? Si es valiente, ¿cómo huye? ¿Qué planeaban hacer los judíos con él? Matarlo. Él estuvo de acuerdo en que se maten a otros. Pues él dijo, no, di mi voto es para, ¿no?, que los maten a los cristianos. Ahora estaban dando el voto contra él. Le bajaron el dedo, ¿no?, que lo maten también a él, porque no les convenía. Este que antes, ¿verdad?, perseguía, ahora estaba haciendo muchos adeptos,
Mucha gente, muchos judíos, no pocos, se estaban convirtiendo a Cristo a causa de la predicación y también el testimonio de Pablo. Muchos. Y ahora era Pablo, ¿verdad? El antiguo Saulo ahora ya es Pablo, ¿verdad? Entonces los sacerdotes, los judíos dicen, no nos conviene para nada, así que, ¿no? Y todos dijeron, ya, hay que matar. Entonces los cristianos que ya se han dado cuenta que de verdad Pablo sí se había convertido, entonces, ¿qué hacen? En una canasta lo meten, lo cubren, y como no pueden sacarlo por la puerta porque los portales estaban con guardias, ¿no? Había seguridad esperando en qué momento salían, entonces se suben a un lado del muro, ¿verdad? Y por el costado del muro lo bajan ahí con soga seguramente y la canasta, ¿no? Muy digno, ¿no? De un hombre valiente, ¿no? Huir así. ¿Ah? ¿No parece? ¿Ah? Pero ¿saben qué? Muchos hombres valientes huyeron en la Biblia. Le digo uno más, David. La Biblia menciona que David huyó de Saúl. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Huyó. Otro hombre valiente en la Biblia es José. José huyó de una mujer. Eso no parece muy decoroso, no muy honroso, ¿no? Pero huyó de una mujer. Y todos lo sabemos, está en la palabra. ¿Cómo es que los valientes pueden huir? ¿Cómo se explica eso? Yo tengo una respuesta. Pueden haber otras, pero les doy lo que yo pienso. Yo creo que el valiente debe huir, como en el caso de David, en el caso de Pablo, que todavía apenas estaba comenzando su ministerio. David ni siquiera era rey, pero sabía que había sido ungido para ser rey. Entonces, el valiente huye porque sabe que Dios aún tiene planes para su vida y que el propósito de Dios aún no se ha cumplido en su vida. Por lo tanto, si no se ha cumplido, yo no me voy a quedar parado así, ya, a ver, máteme pues. ¿No? No, ¿por qué? Porque tengo que terminar la carrera que ni siquiera ha comenzado. Tengo que hacer la obra que Dios me ha llamado a hacer. Y si Dios me ha llamado a hacer algo, ¿verdad? Y aún no se ha cumplido, entonces quiere decir, ¿verdad? Que estratégicamente, como acá dice Daniel, gracias por la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una huida estratégica. Está buena esa, ¿no? Entonces, porque si no viene el enemigo, aquí viene el enemigo a matar y a destruir. Y no solamente te mata la vida, sino que destruye el propósito que Dios tiene a través de tu vida. Y si te mueres, ¿qué vas a hacer con todo lo que Dios tenía planeado para ti? Por eso yo no entiendo a algunos cuando están en un problema que puede ser serio, ¿verdad? Ya lloran y dicen, Señor, llévame ya de este mundo, ya no aguanto más. ¿Cómo que llévame? Si todavía no ha terminado lo que tiene que hacer. Ni ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Y con qué se va a presentar delante del Señor? Le va a decir, ¿y qué traes, hijo? No, nada, Señor, es que... No, entonces devuélvete otra vez, anda, termina de hacer lo que tienes que hacer. Yo creo que Dios lo devuelve. Sí, porque Pablo pudo decir al final de su carrera, ya viejito, él dijo, he acabado la carrera. ¿Sí? He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Pero fue al final, aquí no podía decir eso. Apenas estaba para comenzar, apenas. Entonces, si Dios tiene plan, somos jóvenes, tenemos tiempo para hacerlo. Yo tuve que huir en algunas ocasiones. No es muy honroso decirlo, y están grabando, ¿no? Sí, tuve que huir por mi vida. Estuve en una guerra de 2 países. Y tuve que huir dejando todo y salir como Jacob. Sí, en serio. Porque sabía que Dios tiene planes con mi vida. Si me hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? Es una guerra. Hay bombazos, hay balas, hay de todo. Y están matando gente. Entonces, y me dicen, viene por usted. ¿Qué hago? ¿Me quedo? Tuve que dejar todo. Salí, sin nada. Pero aquí estamos. ¿No? Gracias a Dios no habíamos hecho lo que Dios nos ha permitido hacer, estar haciendo lo que Dios nos concede hacer por su gracia y para su gloria, ¿verdad? Si me hubiera quedado ahí, me estoy explicando. Hay momentos que estratégicamente uno tiene que emprender la huida, porque aún Dios tiene planes con tu vida. No te puedes tirar al suelo, no te puedes sentir derrotado, fracasado, ya no doy más, ya no es posible, no puedo avanzar, no hay nada más que hacer. No, sí hay. Dios tiene planes. A veces nada más hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de dirección, a veces hay que tomar decisiones. ¿No? ¿Sí? ¿Algo? ¿Sí? No parece muy digno, pero eso es necesario, hermanos. ¿Ok? Entonces eso pasó
con Pablo, escapó, ¿verdad? Escapó. Este hombre valiente tuvo que escapar y se va hacia Jerusalén, ¿verdad? Y llega a Jerusalén por primera vez después de su conversión. Entonces, cuando está ahí en Jerusalén, lo envían a Tarso porque a causa de ese complot que acabamos de hablar, ¿no? Contra su vida. Y entonces vamos ahora a encontrar que estando este Pablo, ¿verdad? Allá en Tarso, Bernabé lo va a buscar. ¿Para qué lo va a buscar Bernabé? Para que le ayude en el ministerio. Vamos a buscar, a ver, Hechos 11:24. Hechos 11:24 al 26. Entonces, Hechos 11:24 al 26 está hablando acerca de Bernabé, que cuando los cristianos, los discípulos que habían sido esparcidos a causa de la persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén, los discípulos salen, ¿verdad?, en la persecución, y donde iban fueron predicando la palabra. Al principio solamente a los judíos, ¿verdad? Y eran judíos que se convertían al cristianismo. Pero ahora hay un grupo que se atreve a predicarle a los gentiles, a los griegos, ¿no? ¿Verdad? Que se refiere a los gentiles. Y entonces les predica y dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Ok? Entonces un gran número creyó en el Señor y ya tenemos una iglesia ahí en ese lugar, en Antioquía. Y entonces, pero todos eran miembros nada más de la iglesia. Y ellos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay un montón de creyentes, pero ¿quién los va a pastorear? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién los va a apacentar? Entonces se dan cuenta y mandan un aviso a la iglesia madre en Jerusalén, ¿no? Acá hay una iglesia que se ha formado, hay muchos convertidos, necesitamos un pastor. Mándenos un pastor, por favor. ¿Qué hace la iglesia? Le envía a Bernabé. Bernabé llega a Antioquía y se regocija de ver, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho. Él también, que era profeta, les predica, les da consuelo, les da palabra, pero en un momento se da cuenta que no es suficiente él solo para toda la dimensión de la obra de Dios que está ahí. ¿Qué hace él? Entonces dicen como el pollo, ¿no? ¿Qué hizo el pollo a otro pollo? Necesitamos apoyo, ¿verdad? Entonces se va a buscar otro pollo, se va a buscar ayuda, ¿no? ¿A quién? Va a buscar a Saulo. Aquí estamos ahora, entonces, Hechos 11:24 al 26, porque está hablando de Bernabé. Veamos el 23 también. Cuando llegó a Antioquía, ¿verdad?, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito y de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya había muchos cristianos y ahora todavía una gran multitud es agregada. Versículo 25, ahí es donde él se da cuenta, hay tanta gente, tanto trabajo por hacer, y dice, entonces después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Había vuelto a su pueblo, ¿no? Para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué les parece? Entonces Bernabé va en busca de apoyo para el ministerio, porque dice, esta obra no es de un solo hombre. De hecho, ni un solo hombre puede hacer todo. No hay ni uno que pueda. Hasta el mismo Señor Jesús buscó y discipuló, instruyó, preparó a 12 para la obra del ministerio, ¿cierto? Ni él mismo pretendió hacerlo solo. Tenía los discípulos y tenía un séquito ahí de gente que le apoyaba hasta financieramente, ¿no? Habían mujeres sobre todo que le ayudaban en el ministerio. ¿Se dan cuenta? Nadie puede hacer la obra de Dios solo. Sería un tremendo acto de soberbia creer que una sola persona puede hacerlo todo. Ni el caso de Bernabé ni de Saulo, ¿no? Porque Saulo también llevaba un equipo misionero. Y creyendo que Pablo, ¿verdad?, como lo encontramos en la Biblia, podía haber tenido todos los dones espirituales. Y aún así, no es suficiente. Necesitamos uno del otro. Como esta mano necesita de otra mano, este pie necesita del otro pie. ¿Cierto? ¿Verdad? Un pie necesita del otro para andar. ¿Ven? ¿Se puede andar con un solo pie? Sí, pero no es igual. No es igual para nada. ¿Con una sola mano se puede vivir? Sí, claro que sí, pero no es igual. Por eso hay una expresión que dice, una mano lava la otra.
Una mano ayuda a la otra, ¿correcto? No necesitamos, dígale que está a su lado, te necesito, hermano, dígale, te necesito de ti. Humildemente dígale, te necesito, hermano, ¿verdad? Tú eres útil, eres necesario, ¿verdad? Eres importante en mi vida. Dígaselo de corazón, ¿verdad? ¿Ya? Eres muy importante, ¿no? ¿Ya? Y gracias por estar ahí al lado mío, ¿verdad? Espero que siempre estés ahí. Bueno, no es que se quede siempre en esa silla, ¿no? Sino que siempre pueda contar contigo, es lo que quiere decir, ¿verdad? Muy bien, terminando entonces ya esta parte de la biografía de Pablo. ¿Qué les parece? Nuestro hermano Saulo, que se convierte en Pablo, ¿verdad? Bernabé lo busca, Saulo accede, los dos juntos trabajan 1 año en Antioquía. Producto de eso es que a nosotros se nos conoce como cristianos, por el ministerio de Pablo y Bernabé en Antioquía. Después de eso, ya Pablo visita por segunda vez Jerusalén, lleva una ofrenda para los necesitados, Hechos 11:30, Gálatas 2 del 1 al 10, y finalmente regresa a Antioquía para predicar y enseñar la palabra. ¿Dónde era Antioquía? La iglesia que ellos habían, ¿verdad?, habían discipulado, habían consolidado, habían afirmado en la fe, y que desde esa iglesia era su casa matriz, digamos, ¿no? La iglesia, su base misionera, muy bien, era su base, porque salían de Antioquía y volvían a Antioquía. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, así fue, ¿verdad, Pablo? ¿No? Pertenecía a una iglesia local, era parte de una iglesia local, ¿verdad? Con esto termino, hermanos. Miren, todo aquel que quiere servir al Señor, bienvenido sea, ¿verdad? Dios quiere que ojalá cada uno de sus hijos sea también, ¿verdad?, un servidor. De hecho, Romanos 6:22 nos dice que una vez que hemos creído en Cristo y hemos sido librados del pecado, ese versículo dice que hemos sido hechos siervos de Dios. Romanos 6:22. O sea, afuera ya ese concepto de creer que siervos de Dios solamente son pastores, misioneros, evangelistas, ministros, ¿verdad? No. Según la palabra de Dios, todos somos siervos de Dios. ¿Aló? Ahí dígalo, soy un siervo de Dios. O si es mujercita, tiene que decir soy una sierva, ¿no? Ya, sí, soy una sierva de Dios. ¿Amén? Ya somos. ¿Y qué hace el siervo? Sirve, pues, ¿no? ¿Y el que no sirve para servir? No sirve. No sirve para vivir. Ya, como el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ya, el siervo sirve, ¿no? Y el que no sirve, no sirve. ¿Ya? Entonces somos llamados a servir. Ahora, cada uno tiene que encontrar su ubicación en el cuerpo de Cristo, ¿no? La mano donde le corresponde, ¿no? El corazón, el hígado, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, la culminación de esto, como una persona que al principio vimos en Saulo, injuriador, blasfemo, perseguidor, violento, y tantos detalles negativos, muy negativos, ¿verdad? ¿Cómo aún así llega a ser un siervo de Dios? Y un tremendo siervo de Dios, no cualquiera, no uno más, ¿no? Muy especial, usado en la mano de Dios. Sí, pagó consecuencias de sus actos, sí, ¿no? Pero la gracia de Dios estuvo con él para sostenerlo, para ayudarle y llevarle a dar mucho fruto, ¿no?, donde quiera que iba. ¿Qué significa eso para nosotros? Que no importando cuál haya sido nuestro pasado antes de Cristo, cómo hemos sido, qué hemos hecho, sea contra Dios, sea contra la iglesia, sea en el mundo, ¿verdad? No importando lo que hayamos hecho, la gracia de Dios es más que suficiente, ¿sí? No solo para perdonarnos todo eso, sino que además para transformarnos en una persona que sea útil en su ministerio. Y no depende de lo mucho o lo poco que hayamos sido educados, no depende de lo muy alto social o muy bajo socialmente que estemos, no depende de nada de eso. ¿Se dieron cuenta? Para Dios eso no es lo más importante. Es el encuentro y la actitud que tomamos en ese encuentro con el Señor Jesús. La palabra que salió de sus labios: ¿quién eres? Señor. Dígalo, Señor. Y luego dijo: ¿qué quieres que yo haga? Señor. Y eso transformó su vida. Así que si el Señor pudo hacerlo con Saulo,
que fue transformado en el apóstol Pablo, dígale por favor al que está a su lado, ten confianza. Si el Señor pudo cambiar a Pablo, también te puede cambiar a ti, ¿no? Y puede usar tu vida. Dígaselo a ver con cariño, de verdad. Dígalo. Si Dios lo hizo con Saulo, con Pablo, lo puede hacer contigo también, ¿verdad? Él está listo para hacerlo. La pregunta, ¿usted está listo? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, vamos a estar de pie, a ver, y agradezcamos al Señor. Vamos a orar y agradecer a Dios. Este es Pablo, una breve, ¿no? Una breve porque es mucho más amplio, pero una breve biografía y radiografía de su vida, su carácter, y luego entonces los días que vienen veremos acerca ya del ministerio que desarrolla en la Iglesia de Cristo en las naciones. Padre, te damos gracias. Este es un día muy especial, y especialmente porque tú estás con nosotros siempre, Señor, y nos reunimos como cuerpo de Cristo, como familia cristiana, Señor, para bendecirte y para recibir de ti, Señor, esta palabra bendita, esta palabra de vida, esta palabra que es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino por donde debemos andar. Gracias, Señor, por todo lo que has dejado escrito en tu palabra, Señor, porque ella entonces nos moldea, nos enseña, como ahora, Señor, que todos nosotros somos llamados a servir, y que no importando cuál haya sido nuestra condición anterior, no importando, Señor, cómo nos hayamos conducido, comportado, lo que hayamos hecho, aún blasfemando contra ti, contra tu casa, contra tu iglesia, pero aún así tu bondad y tu misericordia son tan grandes, Señor, que puedes perdonar todo eso y aún darnos el privilegio con tu gracia de ser llamados a servirte. Señor, aquí yo levanto mis manos, levanto mi corazón y te digo, gracias, Señor, por el gozo de ser un siervo tuyo. Gracias, Señor. Dígale, Señor, gracias, porque a mí también me has llamado a servirte. Dígaselo de corazón. Yo también estoy dispuesto a servirte, Señor. Yo también, Señor, yo digo, heme aquí, Señor, toda mi vida, oh Dios. Yo también digo como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Muéstrame, Padre mío, Dios mío. Haga su oración, hermana amada. Haga su oración y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que me toca hacer aquí, Señor? Ay, Señor, tú me has dado dones, talentos, un ministerio, un llamado. Aún Saulo sin saberlo, pero tu palabra dice que fue escogido, fue separado desde el vientre de su madre, como el profeta Jeremías, Señor. Así también tú me separaste para ti, Señor. Pero yo quiero saber en qué te puedo servir. Yo quiero servirte. No quiero ser uno más, Señor, en la iglesia. Quiero ser uno de los que te sirven, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Recibe siempre la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y todos decimos amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Muy bien. Bien, amados hermanos, la paz del Señor con todos. Y vamos a continuar. Y aquí había agüita y no me di cuenta. Y nadie me avisó. Pastor, sigue prendido. Ya, denle un aplauso de despedida a nuestros hermanos, amigos del Facebook, ¿no? Ya, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Hay que darle finalizar ahí. Bendición.